Ella miraba el espejo de cobre desde hacía mucho tiempo. No se miraba la cara. No miraba el cuarto reflejado detrás de ella en esa luz cálida y dorada. Miraba algo mucho más profundo. Miraba lo que había decidido convertirse. El hammam estaba vacío. Cada una de las otras mujeres del harén se había retirado a dormir horas antes. El fuego había quedado reducido a brasas. El aire todavía cargaba ese peso denso y jabonoso del eucalipto mezclado con agua de rosas, un olor que se había impregnado en las mismas piedras de ese lugar a lo largo de décadas. Pero Hurrem seguía despierta. Hurrem siempre seguía despierta cuando los demás habían dejado de observarla. Para cuando el sol saliera sobre el Bósforo a la mañana siguiente, 3 mujeres estarían gritando. 2 eunucos serían removidos de sus cargos de manera permanente. Y la concubina más poderosa de toda la historia otomana, una mujer que había retenido la atención del sultán Solimán por más tiempo del que nadie consideraba posible, descubriría de repente que su poder tenía una fecha de vencimiento que nadie le había comunicado. Todo lo que ocurrió ese día siguiente, tuvo su origen en esa noche. En ese espejo. En lo que Hurrem hizo en la oscuridad, mientras el palacio dormía. Para cuando termine este relato, no solo entenderás lo que hizo Hurrem esa noche. Entenderás por qué los historiadores oficiales se negaron a escribirlo. Porque las mujeres que lo presenciaron guardaron silencio por el resto de sus vidas. Y por qué, 4 siglos después, la verdad todavía se siente como algo que nunca debiste descubrir. Quédate. Cada pieza importa. El harén no era una prisión. Eso era lo que les decían a las mujeres cuando llegaban. Era un palacio dentro de un palacio, con su propia economía, su propia jerarquía, sus propias leyes escritas en silencio y aplicadas sin tribunales. Más de 300 mujeres vivían dentro de esos muros. Comían. Aprendían. Competían. Algunas prosperaban. Pero hay algo que jamás te contaron: el lugar más peligroso de todo ese edificio no era el calabozo. Era el corredor entre la recámara del sultán y los aposentos de la concubina principal. Ese corredor era donde las reputaciones morían. Donde las mujeres eran promovidas y destruidas en el mismo aliento. Donde un rumor, susurrado en el momento preciso, podía terminar con una vida con mayor eficiencia que cualquier filo de espada. Y Hurrem había caminado por ese corredor durante años. Conocía cada sombra en él. Ella misma había colocado algunas de ellas. Su nombre era Gulbaar. Algunos registros la llamaban Maidebran. La distinción importa, pero la herida es la misma. Tenía poco más de 20 años. Era circasiana, alta, de piel casi blanca como el hueso, con ojos oscuros que los poetas de la corte habían inmortalizado en versos. Le había dado a Solimán su primer hijo varón. Su Sesade. Su heredero. En el mundo otomano, eso se suponía que lo significaba todo. La madre del primer heredero varón ocupaba una posición que era casi inexpugnable. Era Aseki antes de que la palabra hubiera siquiera solidificado en rango oficial. Tenía una suite de habitaciones ubicada junto a los aposentos del sultán. Tenía sirvientas que respondían únicamente a ella. Tenía la promesa implícita de cada mujer en ese harén de que su posición era permanente. Casi inexpugnable. Casi permanente. Durante meses, un cambio silencioso había estado ocurriendo dentro de Topkap que Gulbaar se había negado a reconocer directamente. Los regalos que llegaban a los aposentos de Hurrem se habían vuelto más pesados. Más frecuentes. Los eunucos que se movían por los pasillos internos del harén parecían cambiar sus rutas, derivando con mayor naturalidad hacia el ala este donde dormía Hurrem, en lugar del norte donde Gulbaar tenía su suite establecida. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que uno puede desestimar cuando necesita hacerlo. Gulbaar necesitaba hacerlo. Pero su asistente personal,
Una joven georgiana llamada Tamar, 17 años, de mirada aguda, aterrorizada de cometer errores, había dejado de poder ignorarlas. Tamar había notado algo en las semanas previas que aún no le había contado a nadie. La asignación del atar. El aceite de fragancia del palacio. La sustancia que marcaba el estatus con tanta claridad como cualquier vestimenta. Durante 3 años, Gulbahar había recibido la calidad más fina, oud mezclado con rosa búlgara, reservado exclusivamente para la concubina principal. Llegaba mensualmente, medido y sellado, en un frasco de cerámica con la marca de la farmacia del palacio. 2 semanas antes de la noche en cuestión, Tamar había estado presente cuando el eunuco de la farmacia entregó la asignación más reciente. El frasco de Gulbahar era del mismo tamaño. La misma cerámica. El mismo sello. Pero cuando Tamar lo destapó para preparar el ritual matutino de su señora, el olor era distinto. Más ligero. Menos complejo. El oud seguía ahí, pero la rosa había sido reducida. Era una calidad inferior. No le dijo nada a Gulbahar. Tenía 17 años. Era georgiana. Era esclava. No hablaría por otros 6 años. Cuando finalmente lo hizo, el testimonio que entregó estuvo entre los más devastadores jamás registrados dentro de esos muros. Aquí es donde esta historia se convierte en algo diferente a lo que esperabas. Porque la versión estándar de esta rivalidad, la que se repite en documentales, en historias populares, en series dramatizadas, posiciona a Gulbahar como el poder establecido que está siendo desafiado por una astuta recién llegada. Hürrem como la agresora. Gulbahar como la víctima. Ese marco no está equivocado. Pero es peligrosamente incompleto. Porque 3 días antes de esa noche, algo había ocurrido que cambió por completo la naturaleza del conflicto. Una decisión había sido tomada al más alto nivel de la administración del palacio. Una que ninguna de las 2 mujeres conocía todavía. Una que haría la posición de Hürrem, sin importar cuán inteligente fuera, sin importar cuánto la favoreciera el sultán, repentina y críticamente vulnerable. La decisión vino de la valide sultán. La madre de Solimán. La mujer que había dirigido ese palacio por más tiempo que cualquier persona actualmente dentro de él. Y su decisión no era sobre Hürrem. Era sobre el hijo de Gulbahar. El Şehzade Mustafa había cumplido 7 años. En la estructura de sucesión otomana, los 7 años no eran solo un cumpleaños. Eran un umbral. A los 7, un príncipe se convertía en objeto de cálculo político serio. Gobernadores, comandantes militares, eruditos religiosos, todos comenzaban a formarse opiniones sobre qué chico sería el sultán más fuerte. Todos comenzaban a alinearse. La valide sultán había enviado una comunicación al gran visir. Medida. Formal. Pero el significado debajo era inconfundible. La madre del niño debería ser elevada. Visible y públicamente. Estabiliza el estatus del heredero y envía un mensaje a las provincias. Todavía no era una orden. Era el tipo de sugerencia que se convierte en orden si se ignora. Cuando la red de Hürrem dentro de la administración del palacio le reportó esa comunicación, y ella tenía una red, la había construido durante años de la manera en que el agua construye cañones, lenta y sin anuncio. Cuando le llegó esa noticia, se quedó con ella durante mucho tiempo. Se sentó en su habitación, frente al espejo de cobre. Deslizó los dedos por su borde, sintiendo la ligera rugosidad del moldeo en el marco, la calidez del metal que siempre parecía retener el calor por más tiempo del que debería. Y comprendió que la ventana no se estaba cerrando gradualmente. Se estaba cerrando esa semana. Tenía 3 días. Posiblemente menos. Y el plan que formuló esa noche no solo desafiaría la posición de Gulbahar,
desafiaría una ley de existencia en el palacio tan fundamental que ninguna mujer había osado ponerla a prueba antes. Lo que ocurrió esa noche no comenzó de noche. Comenzó al mediodía, con una actuación. No metafórica. Una actuación real. Música, poesía, movimiento, el tipo de entretenimiento organizado que el harem presentaba periódicamente como práctica cultural genuina y competencia implícita al mismo tiempo. Las mujeres de mayor rango exhibían sus habilidades. Cuando el sultán estaba presente, él observaba. Cuando no lo estaba, la valide sultán observaba en su lugar. Esa tarde en particular, la valide sultán tampoco estaba presente. Había enviado a un representante, su más confiable guardián de los sellos, un eunuco llamado Sümbül Ağa, que había servido al palacio durante décadas. Tenía poco más de 60 años. Lo había visto todo. Era, en ese punto de su vida, casi imposible de sorprender. Hürrem lo sorprendió. La actuación de esa tarde fue ordinaria hasta que dejó de serlo. Cada concubina presentó su pieza ensayada, canciones, recitaciones, una demostración de caligrafía sobre seda preparada. El orden de presentación era en sí mismo una comunicación de estatus. Las mujeres de mayor rango iban primero. Esto significaba que Gulbahar abría el programa. Era, por todos los testimonios disponibles, genuinamente talentosa. Su voz estaba entrenada. Su postura era perfecta. Era exactamente lo que la posición exigía. La sala aplaudió de la manera medida y calibrada en que las salas de Topkapi siempre aplaudían, nunca demasiado, nunca muy poco. Hürrem fue la última. Se suponía que iba a presentar una canción. Una composición en la que supuestamente había estado trabajando durante varias semanas. Esto había sido comunicado con anticipación a la oficina de planeación de Sümbül Ağa. Se puso de pie. Agradeció a la sala. Dijo que la canción no estaba lista. Y en su lugar, leyó una carta. La carta no iba dirigida a nadie. O más bien, iba dirigida a los ausentes. Comenzaba como una petición formal. El lenguaje era cuidadoso, incluso deferente. Pero lo que contenía, ensamblado debajo de ese lenguaje cuidadoso, era un catálogo. Específico. Con fechas. Atribuido. La asignación de fragancia reducida. Los horarios de los eunucos redirigidos. 3 incidentes separados en los 2 meses anteriores en los que las solicitudes de Hürrem al médico del palacio habían sido retrasadas, registradas en los archivos del palacio, señalaba ella, como pendientes, incluso después de haber sido cumplidas. La sugerencia implícita de que esos retrasos eran algo más que un error administrativo. No nombró a nadie. No necesitaba hacerlo. Cada mujer en esa sala entendía exactamente quién tenía el alcance administrativo para alterar una asignación de farmacia. Quién tenía el capital relacional para redirigir la ruta de un eunuco. Quien, en resumen, había estado aplicando presión tan gradualmente, tan expertamente, que había sido casi invisible. Hürrem había catalogado lo invisible. Lo había escrito. Lo había leído en voz alta. Sümbül Ağa se quedó completamente inmóvil. Aquello era, por todas las reglas del decoro del palacio, una ruptura extraordinaria. No se ventilaban quejas administrativas en una actuación cultural. No se entregaba lo que era esencialmente un documento legal frente a concubinas menores y asistentes. No se creaba, bajo ninguna circunstancia, un momento público de lo que se suponía era una competencia privada. Hürrem acababa de hacer las 3 cosas simultáneamente. Y el instrumento específico que había utilizado para hacerlo, la lectura pública, hacía imposible que alguien en la sala afirmara después que no lo había escuchado. Había creado testigos. Docenas de ellos. Todas juramentadas al palacio. Todas, por lo tanto,
obligadas a reportar lo que habían presenciado a sus respectivos administradores. Había diseñado la propagación de la información. No un rumor. Un registro. Pero aquí está el detalle que las versiones superficiales omiten constantemente. Lo que Hurrem hizo en la sala pública esa tarde fue, en retrospectiva, la distracción. Necesaria. Estratégica. Real en sus efectos. Pero la acción decisiva real, la que haría que el palacio se quedara sin aliento a la mañana siguiente, la que causaría que 3 mujeres gritaran, esa ocurrió horas después. Esa ocurrió en el hammam. Sola. En la oscuridad. Sin testigos. Cada historia sobre el poder en el palacio otomano conduce eventualmente a una habitación sin testigos. Porque las cosas que verdaderamente cambiaron la historia ocurrieron en los espacios entre los registros oficiales. Y Hurrem siempre entendió, mejor que nadie, que esos espacios eran donde vivían las decisiones reales. El hammam en el tercer patio del ala del harén había sido construido para servir a aproximadamente 40 mujeres. Esa noche, sirvió a una sola. Hurrem lo había dispuesto así. No de manera dramática, sin órdenes dadas ni confrontaciones escenificadas. Simplemente, a través de la misma red silenciosa que le había traído la noticia sobre la comunicación de la valide sultán, había arreglado que el uso vespertino programado del hammam fuera redirigido. Un pequeño ajuste de horario. El tipo de cosa que ocurría frecuentemente en una institución que manejaba a cientos de personas. Tuvo la sala para sí misma desde la 10ª hora de la noche hasta el amanecer. La usó toda. Lo que llevó al hammam en ese paquete de tela no era un arma. Era una colección de preparaciones cosméticas. Específicamente, y aquí es donde los testimonios que sobreviven, parciales y disputados como son, se vuelven genuinamente extraordinarios, preparaciones que no había obtenido a través de la farmacia del palacio. Las había obtenido desde afuera del palacio. Esto requiere un momento para comprender exactamente qué tan notable es esa afirmación. Nada entraba al harén desde afuera del palacio sin ser inventariado, inspeccionado y aprobado por el guardián de los registros del hogar. Esto no era una mera formalidad administrativa. Era un protocolo de seguridad que existía específicamente debido al terror absoluto del palacio ante 2 categorías de sustancias, el veneno y el intoxicante. Ambos habían sido utilizados históricamente dentro de la política del harén con resultados catastróficos. Los protocolos de inspección eran rigurosos. Y sin embargo, un envío de aceites cosméticos había llegado a los aposentos de Hurrem 11 días antes, registrado en los archivos como bienes tributo de una delegación de mercaderes venecianos, una categoría de importación que recibía procesamiento ligeramente expedito porque el intercambio de regalos diplomáticos era un área sensible que requería su propio manejo delicado. La inspección había sido realizada. El contenido, agua de rosas, compuestos de pigmento, ceras aromáticas, había sido autorizado. Lo que la inspección no había detectado, porque el inspector no sabía qué buscar, era una preparación derivada de compuestos de procesamiento de col que habían sido utilizados en las tradiciones cosméticas de la era bizantina y que esencialmente habían desaparecido de la práctica otomana. No era un veneno. No era un intoxicante. Era algo más peligroso en el contexto de un harén del palacio. Una preparación que, cuando se aplicaba correctamente, producía un efecto físico que sería inconfundible para cualquiera que mirara a la persona que la había usado. Producía, en la piel del rostro y la garganta, una calidad particular de luminosidad. Un calor. Un tipo de resplandor de luz desde adentro que las lámparas de aceite de oliva amplificaban, y que la luz de la mañana, entrando por las celosías en el ángulo particular de las salas orientadas al este en Topkapı, haría aparecer como algo casi imposible. No sobrenatural. Pero lo suficientemente cerca como para que los testigos, en 1520, lucharían por articular cualquier otro lenguaje para describirlo. Hurrem trabajó toda la noche.
Lentamente. Metódicamente. Con la paciencia de alguien que había estado preparándose para esta única mañana por más tiempo del que nadie en el palacio se había dado cuenta. La preparación requería calor, específico, cuidadoso, consistente, del brasero del hammam. Requería tiempo. Requería conocimiento de la duración exacta del efecto de la preparación, ventana de máximo impacto, comienzo del desvanecimiento. Este conocimiento provenía de una fuente que había estado cultivando durante 2 años, la viuda de un médico griego que vendía compuestos cosméticos en el bazar de las especias, una mujer llamada Zoe, 53 años, que había frecuentado los círculos de la corte bizantina antes de que el mundo que conocía hubiera sido reorganizado a su alrededor. Zoe nunca había conocido a Hurrem. Se habían comunicado a través de un intermediario, un cargador vinculado a la casa del mercader veneciano, un hombre llamado Dimitri, que realizaba pequeñas comisiones personales en paralelo y no hacía preguntas porque hacer preguntas en Estambul en 1520 era un pasatiempo con resultados predecibles. Zoe no sabía quién era su cliente. Sabía, por la especificidad de las preguntas que llegaban a través de Dimitri, que el cliente entendía la preparación lo suficientemente bien como para usarla correctamente. Que era alguien con acceso a equipamiento específico. Alguien metódico. Alguien que iba a aplicar esto una sola vez, perfectamente, para una única audiencia crítica. La preparación estaba completa antes del primer llamado a la oración. Hurrem regresó a su habitación. No durmió. Se sentó y esperó a que la luz de la mañana llegara a través de la celosía, para confirmar lo que el espejo de cobre sugería. Cuando lo hizo, cuando la calidad específica de la luz matutina orientada al este de Topkap cayó sobre la preparación que había aplicado exactamente de la manera para la que la fórmula bizantina había sido diseñada, se miró por largo tiempo. El espejo ya no era una superficie de reflexión. Era una herramienta de construcción. Estaba edificando una versión de sí misma. Y luego llamó a la asistente responsable de solicitar una audiencia con el sultán. Solimán la recibió a la 8ª hora de la mañana. Hurrem entró a la cámara de audiencias vistiendo un sencillo caftán azul profundo. El cabello arreglado en el estilo estándar del harén. Joyería discreta. Un pequeño colgante de cornalina engarzado en plata. No llevaba nada más. Sin petición preparada. Sin carta. Sin actuación. Solo tenía la preparación. Y todo lo que había construido durante años dentro de ese palacio, cristalizado en esta única aparición matutina. La reacción de Solimán ha sido interpretada de diversas maneras por los historiadores que encontraron fragmentos de este encuentro en anotaciones marginales de los registros administrativos del palacio. La descripción más clínica, el sultán expresó una atención prolongada inusual al comienzo de la audiencia. La descripción más humana, encontrada en una carta privada escrita años después por un dragomán griego que servía en las oficinas de traducción del palacio, no podía explicar lo que estaba viendo, y entonces no dijo nada por mucho tiempo, y cuando habló, lo hizo como si algo le acabara de ser explicado que había estado tratando de entender durante años. Ninguna de estas es la parte que dejó al palacio en estado de shock. La parte que dejó al palacio en shock no fue la reacción de Solimán. Fue quien más estaba en la habitación. Gulbahar estaba ahí. No por accidente. No por el diseño de Hurrem. No, hasta donde alguien pudo establecer después, por ningún arreglo deliberado de nadie. Había llegado minutos antes que Hurrem, habiendo recibido, a través de los canales normales, un mensaje indicando que el sultán deseaba hablar con ella sobre un asunto relacionado con los arreglos educativos próximos del Sesá Mustafa. Un mensaje legítimo. Un mensaje real. Solimán, de hecho, deseaba discutir esto. Estaba sentada en el diván inferior, en el posicionamiento correcto para una consorte que espera la atención del sultán, cuando Hurrem fue anunciada y entró. Y vio, como Solimán vio, como los dos asistentes presentes vieron,
como el secretario cerca de la entrada vio, exactamente lo que Hurrem había pasado la noche construyendo. Lo que Gulbahar vio, en esa luz matutina, en esa calidad específica de la iluminación orientada al este de Topkapı, fue la preparación bizantina funcionando según el diseño. Una cualidad en la apariencia de Hurrem que era real. Hurrem genuinamente había pasado la noche haciendo algo, pero que se ensamblaba en el ojo del observador en un lenguaje para el que el año 1520 tenía vocabulario muy específico y muy cargado. Parecía, ante todos en esa habitación, como si algo le hubiera ocurrido. Algo profundo. Algo físico. Algo que una concubina favorita del sultán, en el Palacio Otomano, en 1520, se suponía que debía aparecer solo después de un tipo de noche muy específico. La inferencia fue inmediata. Era incorrecta. Pero fue inmediata, y fue unánime, y aquí está la genialidad precisa y quirúrgica de lo que Hurrem había hecho, enteramente no pronunciada. Nadie lo dijo. Nadie tuvo que hacerlo. Toda la sala entendió lo que creyó estar viendo. Gulbahar se puso de pie. Se puso de pie en una sala donde una consorte no se levantaba sin el reconocimiento del sultán. Se puso de pie y miró a Hurrem y miró a Solimán y comprendió, en la manera terrible y total en que la comprensión llega a alguien que observa cómo su mundo se reestructura en tiempo real, lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido y lo que iba a ocurrir. Y luego hizo algo extraordinario. Se fue. Caminó fuera de la cámara de audiencias. Sin pedir permiso. Sin hablar. En un palacio donde cada movimiento requería protocolo, simplemente caminó hacia la salida. Los dos asistentes no la detuvieron. El secretario no la detuvo. Solimán no la detuvo. Y Hurrem permaneció ahí, perfectamente compuesta, perfectamente posicionada en la luz matutina, y esperó. Esperó exactamente el tiempo que tomaría para que lo que acababa de ocurrir comenzara a propagarse por las redes internas del harén. Luego comenzó a hablar. Tranquilamente. Sobre el asunto que había venido a discutir. Gulbahar fue directamente a sus aposentos. Llamó a Tamar, la joven georgiana de 17 años que no había dicho nada sobre la asignación de fragancia durante semanas. Llamó a 2 asistentes mayores. Pidió instrucciones. Instrucciones que, cuando esas 3 mujeres fueran interrogadas a la tarde siguiente, harían que las 3 comenzaran a gritar. Porque lo que Gulbahar les dijo que hicieran esa mañana no era políticamente sobrevivible. No entonces. No en ese palacio. No contra esa mujer. Lo que instruyó a Tamar y a las 2 asistentes mayores fue ir ante Sümbül Ağa, el guardián de los sellos que había presenciado la lectura pública, y reportar formalmente que las preparaciones cosméticas encontradas en posesión de Hurrem habían sido obtenidas ilegalmente. Por canales externos. Sin inspección. Una acusación legítima, hasta donde llegaba. Las preparaciones habían, de hecho, entrado a través del procesamiento diplomático expedito en lugar de la ruta de inspección farmacéutica estándar. Esto era irregular. Era Daquiementebel. Lo que Gulbahar no había calculado era que Sümbül Ağa ya había pasado la noche anterior revisando sus propios registros a la luz de lo que había presenciado en la actuación de la tarde. Ya había identificado el envío del mercader veneciano. Ya había notado la irregularidad de procesamiento. Ya había, en la manera metódica de un hombre que había sobrevivido 40 años de política palaciega, comenzado a preparar 2 respuestas simultáneamente, una si el asunto seguía siendo administrativo, otra si escalaba. También ya había enviado una comunicación silenciosa a la valide sultán. No sobre las preparaciones cosméticas. Sobre la cámara de audiencias. Sobre lo que una fuente confiable le había descrito respecto a los eventos de la 8ª hora de esa mañana. La valide sultán recibió esa comunicación mientras Tamar y las 2 asistentes todavía caminaban hacia la oficina de Sümbül Ağa.
Se quedó con ella durante algún tiempo. Luego envió una respuesta. La respuesta tenía 3 oraciones. La primera instrucción a Sumbulaga era recibir a las mujeres, escuchar la queja formal y registrarla correctamente. La segunda instrucción señalaba que cualquier investigación sobre el origen de la preparación cosmética requeriría un tribunal formal convocado bajo la dirección de la valide sultán, lo cual tomaría no menos de 14 días en reunirse. La tercera oración le recordaba lo que había sucedido, 18 años antes, con la última mujer que había presentado una queja formal contra una favorita que recientemente había confirmado ese favor de manera demostrable. Él entendió lo que ella le estaba diciendo. Pero la mecánica sobrevive. En anotaciones marginales. En cartas privadas. En registros administrativos que registraron un envío cosmético como procesamiento diplomático expedito. La mecánica sobrevive. Y cuenta una historia que la historia oficial se negó a escribir. Hay una pregunta debajo de todo esto que quiero dejarte. No una pregunta retórica. Una real. Cuando un sistema está diseñado para destruirte, cuando cada mecanismo del poder está en manos de otro, cuando las reglas existen para mantener la posición de alguien más, cuando incluso el vocabulario usado para describir tus acciones ha sido construido para condenarte, ¿qué significa ser buena? ¿Qué requiere sobrevivir, y qué le cuesta a la supervivencia? ¿Y quién tiene el derecho de decidir cuáles mujeres fueron monstruos, y cuáles simplemente estaban prestando atención? Esa pregunta no tiene una respuesta limpia. No la tenía en 1520. No la tiene hoy. Y eso es porque seguimos regresando a estas habitaciones. A estas mujeres. A estos espejos. Porque el palacio desapareció. Pero el sistema sobre el que funcionaba nunca realmente terminó. Solo cambiamos la decoración. Si este relato te hizo ver algo que no habías visto antes, escríbelo en los comentarios. Dime qué momento te golpeó más fuerte. ¿Fue Tamar? ¿Fue Zoe? ¿Fue el espejo? Quiero saber qué parte de esta historia ya vivía dentro de ti antes de que supieras que la habías escuchado. Suscríbete si quieres el siguiente capítulo. Hay un documento que estuvo sellado durante 60 años. Una muerte registrada oficialmente como natural. Y una mujer cuyo nombre el palacio eliminó de cada registro, excepto de uno. Ella dejó ese uno ahí a propósito. Pronto hablaremos de ella.